Espacio Digital Arquidiócesis de Tijuana, una señal que nos une en la misericordia. Espacio Digital Arquidiócesis de Tijuana. Sean bienvenidos a Espacio Digital Arquidiócesis de Tijuana. Unidos en la misericordia. Soy su arzobispo Francisco. Familia comienza en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Hola, muy buenas noches a todo nuestro espacio, a todo el auditorio de Espacio Digital de nuestra Arquidiócesis de Tijuana. Hoy, por la gracia de Dios, estamos nuevamente con ustedes este miércoles, ya finalizando mes, sí. Pero aún así, todavía el papá... Claro, es el mes más festejado. De hecho, trajo 5 sesiones este mes, sí, así que afortunados. Sí, bien, pues antes que nada reciban cordiales saludos y bendiciones de nuestro excelentísimo arzobispo, Monseñor Francisco Moreno Barrón, del vicario general de nuestra diócesis, el padre Israel Ángeles Gil, y del vicario episcopal de la diócesis, el padre Miguel Ángel Sánchez Zapata, de nuestro responsable diocesano, que es presidente de la comisión Fajulavi, es Familia, Juventud, Vida y Laicos, ¿no? Laicos y Vida. El padre José Antonio Ochoa Maldonado. Pues bien, Rafa, ¿a quién quieres saludar ahora en esta día, que ya está por irse, que ya se festejaron, pero bueno? Pues primero vamos a saludar a todo el auditorio. Nos da siempre muchísimo gusto quienes están ahí viendo el programa. Sé que todos estos programas han ayudado a las mamás, a los hijos, a las familias. Ahora estamos muy este mes muy dedicado al papá, para que el papá se le haga más facilita esa tarea tan hermosa que le ha tocado dirigir en su familia. Y hoy vamos a festejar a Marcial,
Alpiniano y a Lucina. Muchísimas felicidades y muchas felicidades a los cumpleañeros. Y muchísimas felicidades también a estos matrimonios que están en su aniversario, que se están festejando, que han estado al pie de esta lucha, cuidando y protegiendo a sus familias. Así que bendiciones a todos y recuerden, en Casa Betania están gente muy especializada, psicólogos, familiólogos, tanatólogos. Siempre que tengan una necesidad de apoyo a la familia, no olviden acudir a Casa Betania. Bien, pues antes de comenzar y entrar en tema, vamos a hacer la oración a la Sagrada Familia, como siempre, que nos acompañe esta súplica y que nos escuche nuestro Padre Dios. Claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoger vuestras súplicas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el tema que hoy les traemos a amable auditorio sobre ya para salir del mes, pero de todas maneras hay que seguirlo festejando al papá, es la capacidad del padre en donarse ante la familia, abordado por el padre Pedro Madrid, actual párroco de San Benito de Abad, allá por Granjas Familiares del Matamoros. Es un tema importante, es un tema donde se descubren los atributos que tiene el padre para amar y para entregarse a la familia, que es tan importante en estos días para que pueda lograr un equilibrio y una armonía en la familia. Vamos hasta las instalaciones del padre Pedro Madrid y desde ahí transmitimos. Vamos, acompáñennos. Acompáñenos, gracias. Nuevamente estamos con ustedes aquí en las instalaciones de la parroquia San Benito Abad con el padre Pedro Madrid. Padre, mucho gusto. Gracias. Qué bueno que está aquí. Gracias por compartir, gracias por su disponibilidad, gracias por compartir con nuestra comunidad de Espacio Digital estas orientaciones a la familia. Como ya habíamos platicado, estamos abordando el tema del rol paternal, que pues aprovechando las fiestas populares del Día del Padre, el mes de junio que acaba de pasar, pero pues también hay que festejarlo al padre todo el mes, así como la madre, ¿no? Como la madre. Como la madre. Yo creo que todo el año deben de estar festejados. Todo el año. La mamá y el papá debemos todo estar el festejados año. ya es justo que nos haga justicia un día al año, ¿verdad? Bien, toda la semana. Toda un novenario, ¿no? De celebraciones. Mínimo. Muy bien. Sí. Bien, pues estamos aquí. Gracias, padre, nuevamente. Pues gracias por invitarme. Les agradezco mucho esta pues hospitalidad también de ustedes, ¿verdad? De venir hasta este espacio y que verdaderamente pues es su casa, ¿no? Somos una iglesia y pues me agradezco que hayan tenido esa gentileza de estar aquí. Sí. Muchas gracias, padre, muchas gracias. Pues entrando en tema, como dice, sobre el tema, esta sesión vamos a tratar sobre la capacidad del padre en donarse ante la familia. Es decir, como papás, tienes esos atributos de darse a la familia, a los hijos, de donarse, porque es parte de ese rol, es parte de esa función del padre. Y esto es precisamente lo que queremos rescatar, que el papá no es exclusivamente el proveedor, no es exclusivamente el hombre rudo, el hombre agresivo, no. Sí es orden, sí es disciplina, sí es cierto, pero todavía
debe, necesitamos profundizar más en ese rol y en esa participación del padre en la familia, que es necesaria en estos tiempos, ¿verdad? Claro. Es necesaria en estos tiempos. Entonces, padre, pues viendo la situación como está ahorita, los papás han estado asumiendo el rol paternal como se debe. Es decir, ellos tienen, como dice, se reconocen esa capacidad de donarse. Pues es una buena pregunta, don José, porque yo creo que, aunque es una pregunta muy amplia, ¿no? Digamos Sí. que si lo están haciendo, pues digamos todos, ¿no? Sí. Pero en realidad yo creo que aquí lo que está de fondo es básicamente la capacidad que llaman de donación, ¿no? Es decir, una vez que se establece el vínculo con el hijo, pues obviamente surge esa, digamos, potencialidad, ¿verdad? Porque luego también puede ser que pues a veces no le importa, ¿no? Y le deja todo el rol a la madre, ¿no? Como que quiere emanciparse de esta relación. Yo creo que es muy importante, yo creo que esa relación de capacidad de donarse esté vinculada con una sincera entrega a la vida matrimonial, porque es el fundamento, o sea, no es solamente el hijo, ¿verdad? Que Exacto. obviamente es el fruto del amor que se tienen los esposos, sino ser consciente de que hay un proyecto integral que implica a la madre también, ¿no? Y en ese sentido, la distribución de los papeles sobre los roles tiene que ir obviamente en función a lo que quieren para el hijo. De tal manera que no haya antagónicos, ¿verdad? De tal manera que cuando el hijo le pide un permiso a la mamá, por ejemplo, Sí. o va con el papá y dice que no, luego ahí lo negocia con la mamá, entonces, pues ¿qué pasa ahí? ¿No? O sea, hay una disociación de autoridad. Entonces, ¿cómo queda el papá? Como el malo, ¿verdad? Claro. Entonces, es muy importante en ese sentido, yo creo que los papás estén de acuerdo. Por eso es muy Claro. importante la vinculación no solamente afectiva, sino en convicciones de lo que van a educar a los hijos, ¿verdad? Porque luego pues es donde se dan esas negociaciones en las que el papá queda mal, ¿no? Había una poesía, recuerdo de este Paul Stanley, ¿no se acuerda, no? De que decía, ay, cuando venga tu padre, ¿verdad? Cuando venga tu padre, decía la mamá. Pues cuando venga el padre, ¿qué va a pasar? Pues que les va a poner de cintura a todos, ¿verdad? Porque la mamá no puede con ellos. Entonces, ya desde ahí, desde esa núcleo familiar, se está fomentando quizá un poco el muro de división entre la mamá y el hijo y el papá que llega cansado y que viene a poner en orden, pero Claro. que no manifiesta la ternura que también el papá necesita, ¿no? Porque Claro. es obvio que es matrimonio, son los dos, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí, más que una pregunta general, es Ajá. importante asumir la responsabilidad, pero que no implica solamente una cuestión que se balancee en torno a una figura paterna, ¿no? En este caso la mamá, sino ser conscientes de que los dos llevan a Ujú. cabo esta... Esa misión. Y por eso se llaman cónyuges, ¿verdad? Porque van Ajá. cargando los dos el mismo yugo, ¿verdad? Pues Sí. si uno voltea para un lado, pues Ajá. los Sí. surcos van a salir chuecos, ¿verdad? Entonces, Sí. tomar conciencia de esto yo creo que es muy importante para poder llevar a cabo esa capacidad, porque bien lo dijeron, ¿no? Esa capacidad de donarse, ¿no? Que ahí es donde está, creo yo, el núcleo de la experiencia matrimonial, ¿verdad? Claro. En esta forma como lo plantea, padre, es muy interesante cómo podemos ir rompiendo ese paradigma Exacto. del padre que nada más es proveedor y que su carácter es fuerte y que los hijos se asustan cuando llegan, sino invitar a ese padre que ese amor que tiene también lo proyecte, lo dé a sus hijos para que haya ese equilibrio entre el orden, la responsabilidad, pero también esa ternura de padre. Sí, exacto. Y hay que también tener en cuenta, señora Rafaela, que nuestras sociedades actuales se enfrentamos a un problema grave en el sentido de que también la cuestión económica afecta, ¿no? Quizá las antiguas familias se reunían en torno a una mesa en común y la sede le correspondía a la mamá y al papá, ¿no? A los extremos, inclusive las sillas tenían una parte para poner los brazos, ¿no? Descansar. O sea, ¿por qué? Porque son las figuras que están delante de la familia. Entonces, Sí. y las de los hijos no tenían dónde poner las manos, porque realmente los que llevan son los dos. Entonces, los matrimonios de hoy, muchos trabajan y no coinciden en los alimentos, por ejemplo, y no tienen un momento en el día en el que comparten juntos. Claro. Sí, La mamá trabaja y el papá trabaja, los hijos llegan tarde de la escuela. O sea, un momento para compartir en familia es difícil ahorita. Entonces, ¿de qué manera se va a llevar a cabo esa paternidad? Es decir, ¿de qué manera se lleva a cabo esa unidad familiar? ¿No? Yo creo que son momentos de calidad que en las sociedades actuales tenemos que empezar a retomar de tal manera que convivamos como familia. Sí. Tengo la dicha de tener una familia, digo, todas las que conozco, muy bonitas. Una me llama la atención en particular que
cuando las hijas tienen sus novios, dicen, no, este día es para nosotros. Sí. Entonces conviven las hijas solamente con los papás y la mamá, ¿no? O sea, es un tiempo para ellos, es decir, fomentar, porque el día que ellas se casen, los valores que ellas van a transmitir van a ser muy importantes, ¿verdad? Claro. Entonces, desde ahí, desde esa función de entender que lo que se enseña en casa se transmite a los hijos, va a generar una especie como de arraigo en un valor fundamental, que es precisamente la unidad familiar, ¿no? Sí. Eso que acaba de mencionar usted, esos desafíos que tienen los papás y los mamás sobre el tiempo de calidad que no les permite la actividad laboral. Exacto. O sea, hay casos donde el papá trabaja en el día y la mamá se va en la noche. Exacto. ¿Quién los educa? ¿Y quién ¿El hijo mayor o la televisión o el internet? Sí. Eso es un desafío que se tiene. Y creo que esa parte a veces es difícil o ha sido difícil sobrellevarlas. Exacto. Sobrellevarlas. Sí. Entonces, ¿cómo darles a estos niños el derecho que tienen de recibir la educación de los papás, el derecho que tienen de recibir la protección y la seguridad de los papás? ¿Cómo se daría o qué orientaciones podríamos dar a los papás? Mire, es una buena pregunta, don José. Tengo un testimonio de un muchacho, ¿verdad?, que lo conocí y me acuerdo porque cuando estaba en el seminario siempre llegaba tarde. Siempre llegaba tarde, ¿no? En la mañana, en las tardes, a las oraciones, y siempre llegaba tarde, me llamaba la atención. Yo como maestro de ahí, de acompañante de ellos, pues no llegaba, porque por más que le decían, ¿por qué llegas tarde todo el tiempo, no? Hasta que un día se puso a pensar y nos reveló que cuando él se baña y se quedaba en la cama, ahí un ratito, ahí se quedaba descansando, porque decía que cuando su papá, porque los papás pues, trabajaban los dos, Sí. los sábados era el único día en que convivía con la mamá y el papá. Entonces él dice cuando era niño, la mamá lo bañaba y se estaba con él en la cama compartiendo con él. Entonces de alguna manera prolongaba él inconscientemente ese momento de estar con la mamá. Entonces no llegaba tarde porque conscientemente no, yo no quiero llegar no, o sea, quería prolongar ese momento en el que con su mamá lo vivió. Entonces llegaba tarde porque sentía que su mamá estaba ahí con él, porque no lo veía durante toda la semana. Entonces a veces son situaciones, como dicen ahorita, ¿no? Que los hijos buscando momentos, digamos, de calidad para estar con los papás, uno quisiera que todo el tiempo tuvieran para nosotros, ¿verdad? Pero a veces las familias actuales pues se enfrentan demasiados desafíos, ¿no? Sí. Y ahí es donde precisamente la formación, como hablaba la Familiares Consorcio, debe llevarse desde las primeras etapas del nacimiento, ¿no? Que es la remota, la próxima, y una formación ya próxima al matrimonio. Pero recordemos que van a reproducir ellos en casa, pues básicamente lo que vivieron con la familia. Entonces, ¿dónde aprenden eso? Pues en la casa, ¿verdad? En la casa. En la casa. Pero qué buen punto toca, padre, en esa parte donde dice que hay que cuidar esos buenos momentos de familia, porque son los que le van a dar el soporte en la vida. Exacto. En su próxima forma de vivir, en su familia, ellos van a reproducir momentos importantes que los mismos hijos van a volver a vivirlos. Exacto. Entonces, cuando no se tiene el cuidado de dar ese soporte en ese espacio que se llama hogar, nuestros hijos están destanteados. Exacto. No saben qué rumbo van a ir a tomar o dónde van a buscar protección. Entonces están protegidos desde casa, están atendidos, están escuchados, y sobre todo esos momentos de calidad. Exacto. Que van a quedar claros para siempre, ¿no? Sí, fíjese que yo tengo un testimonio de mi papá que lo he contado otras veces, se me hace muy interesante porque él trabajó en el seguro, en el IMSS, es un buen chofer, ¿no? Y me acuerdo que pues, y tienen que siempre andar bien limpios, ¿no? Su uniforme. Yo me acuerdo que él se levantaba muy temprano y preparaba el baño para rasurarse. Entonces él salía del baño, limpiecito, perfumado, y se iba a trabajar, ¿no? Entonces a mí me tocaba ver eso. Entonces en el seminario yo me acuerdo que inconscientemente a mí me gustaba salir bien rasurado, bien bañado, bien perfumado, porque aunque no me dijo nada mi papá, al verlo,
Sí. de alguna manera toma esas cosas de la familia. Sí. Entonces los incorporaba a mi vida. Entonces los papás educan no solamente con la palabra, sino también con el silencio. Sí. Educan con los gestos, ¿verdad? Con los Esto gestos, es muy sí. importante porque luego a veces uno piensa que hay que estar ahí sobre los hijos pues todo el día, ¿no? ¿Verdad? Es importante aprender a la creatividad en ese sentido por mi papá, ¿no? Que a lo mejor ni cuenta se daba, pero yo lo veía, los gestos que él hacía, las actividades, y eso a mí siempre lo recuerdo, siempre lo recuerdo. Y mi mamá también, yo en el seminario, gracias a Dios, no batallé para planchar la ropa, para lavar, ¿por qué? Porque mi papá me traía raya, ¿verdad? Los dos. Pero yo veía que mi papá, con mi mamá a veces se levantaba un poquito más tarde porque se acostaba muy noche, dejaba la cocina limpia hasta que no del último traste. Sí. Y mi papá se iba muy temprano y lo que hacía mi papá era sacar las camisas y él las planchaba. Entonces yo lo veía. Sí. Entonces esos detalles se van quedando como valores fundamentales. Y es muy importante porque ahí es donde uno va descubriendo la belleza de que a uno a veces le exige demasiado al papá. Pero no te das cuenta que su vida es un testimonio. Sí. Y nos vemos mucho en el deberías de haber hecho esto. Debiste, ¿por qué? Porque tú eres su papá y entonces yo soy el hijo, ¿no? ¿Verdad? Pero hay que ahora verlo de otro punto de vista. Claro. El papá también se convierte en un ejemplo, aunque sea en silencio, de enseñanza viva. Y es memoria histórica que se está conmemorando permanentemente. Sí. Y ese allí, y repito esto porque me llamó mucho la atención lo del Papa Francisco en Amor y Leticia, y lo he repetido porque muchas veces lo comprobamos cada vez, donde dice que los papás inciden en la educación de los hijos para bien o para mal. Esa es una máxima del Papa Francisco, claro. Porque la incidencia no solamente se da como usted dice, de manera lenguaje no verbal, claro. Se da en el silencio, se da en la conducta, sin hablar. De ahí que el compromiso de los padres sea de mucha responsabilidad, porque pueden forjar el destino de los hijos. Exacto. Entonces, ese reto que se tiene, que en esas dificultades socioeconómicas que se tienen, pues si el papá realmente no tiene la idea de lo que está pasando, reconozca y pida ayuda, porque aquí en nuestra iglesia tenemos orientadores, tenemos gente formada en la familia que puede acudir a ellos. Hay grupos de matrimonios. En esta parroquia existe un grupo de matrimonios, claro. Matrimonio Católico en Acción, donde se puede acudir a ellos porque ellos tienen un programa de formación. Y un camino recorrido como padres. Como padres. Entonces, deberá sentir el padre, culpable o responsable del destino de los hijos. Fundamentalmente, o sea, yo creo que don Rafaela, está ahorita yo pensando, porque yo la verdad sí tengo muy presente, por ejemplo, que los papás no solamente educan, ¿no? En el sentido de la vida moral o ética, ¿no? Sí. Sino una de las cosas que se me hacen fundamentales es la dimensión religiosa. Sí. Cuando el niño va al catecismo, la mamá se preocupa por llevarlo, ya lleva una digamos, inconscientemente o indirectamente algo de religioso. ¿Por qué? ¿Dónde aprende el niño a decir papá? A Dios como padre. ¿No se imaginan ustedes? En la casa, ¿verdad? El niño aprende el lenguaje de decir papá porque ve al papá. Claro. Cuando en la catequista le dice que Dios es padre, dice, entonces ya conozco esa palabra y sé lo que significa. ¿Por qué? Porque mi papá me abraza, mi papá me educa, mi papá me toma en brazos, mi papá me llama la atención. O sea, hay una figura análoga, digamos, a llamarlo así, de que Dios como padre, que es el tierno por excelencia, la figura nace en la casa. Sí. Entonces, esa dimensión religiosa o, digamos, simbólica se ve reflejada en la casa. Sí. Por lo tanto, si la catequista le dice al niño, Dios es padre, pero el papá le pega al niño, lo violenta, y dice, yo no quiero que ese Dios sea mi padre. Claro. ¿Por qué? Porque, oye, pues lo más cercano es mi papá, pero es una figura muy violenta. Sí. ¿Cómo es que Dios es padre y ama profundamente? Y en casa tengo un padre que no coinciden. Entonces, por eso es muy importante también la formación religiosa. Claro. Que nos abre la razón o la experiencia del corazón a lo más trascendente, ¿no? Es decir, a algo más allá
de lo que nosotros no podemos expresar con palabras, que se refleja en las figuras paternas. Sí. Dios, María es mi madre. ¿Por qué? Porque mi madre la veo, ¿no? Mi Ajá. papá, Dios es padre, bueno, ya tengo la figura más cercana y no estoy inventando nada al niño, o sea, es lo más cercano que podemos hacer, ¿no? Entonces, cuando decimos Padre Nuestro, decimos, ok, Dios es padre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en casa tengo la figura paterna. Sí. Y en el mes pasado de mayo estuvimos hablando sobre el mes de la Virgen. Y el Papa Francisco nos dice que nadie es huérfano, que la Virgen María es nuestra madre. Aquí también podemos tener en nuestra audiencia familias que no esté el Papa presente, Sí. pero que tengamos presente que Dios Padre nos protege, que Dios Padre está en nuestras vidas y que es muy importante que lo incorporamos, que no nos sintamos huérfanos en ningún sentido. ¿Por qué? Porque si uno siente esa soledad, sin sentir esa protección del Padre, también hay tristeza, Claro, hay desilusión. Entonces, esa aceptación del Padre nos va a dar pues un camino, ¿verdad? Para seguir. Sí, y en ese sentido, señor Rafael, yo creo que, por ejemplo, lo que el Papa dice, ¿no? Que nadie es huérfano, sí, claro, pero también, por ejemplo, hay experiencias en la familia que si bien el niño ha crecido sin padre, Sí. están las figuras de los tíos, ¿no? Que ejercen la función de paternidad. Sí. De tal manera que o los tíos o los El abuelos, abuelo. ¿verdad? O Sí. una persona muy cercana a la familia Sí. ejerce una paternidad sin ser biológica, Sí. es de acoger, guiar, acompañar, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante. La orfandad ciertamente no es deseable, pero en ese sentido el Papa nos advierte y abre la conciencia a de Sí. que todos somos corresponsables Sí. y no podemos sustraernos de la responsabilidad de tutelar la vida de alguien pequeño, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso hay unos ejemplos admirables de cómo los hermanos mayores, Sí. Sí. a veces al no estar el papá, Sí. ejercen la función de la paternidad, Sí, sí. ¿verdad? Y obviamente muchos de ellos sacrifican su futuro, digamos, vamos a llamarlo así, por atender a los hermanos que vienen. Entonces, de En alguna muchos manera, el hijo casos. menor ve al hijo mayor como el padre, el hermano mayor como padre, ¿no? Entonces, como la paternidad no se circunscribe a un ámbito exclusivamente biológico, sino tiene un ámbito más profundo. Sí. Y ahí es donde la paternidad se puede convertir en fecunda, ¿no? De tal manera que podamos tutelar, inclusive adoptar a otra persona que por sí mismo no puede. ¿verdad? Claro. ¿Qué le parece, padre, si vamos a ver un video donde nos da un testimonio, un hijo que actualmente es papá, que ejerce la paternidad, pero que trae a sus recuerdos esa experiencia de relación hijo? Excelente. Vamos a pasar a ver ese video. Acompáñenos. Hablar de mi padre es, hablar de muchas cosas. Un hombre muy trabajador. Mi papá fue un hombre muy inteligente, serio y a la vez dinámico. Siempre andaba buscando qué hacer o qué arreglar. Me dejó grandes aprendizajes, momentos que compartió conmigo, enseñanzas. Inclusive recuerdo que me fui a trabajar con él y te dabas cuenta todo lo que hacía para que nosotros estuviéramos bien. Que te enseñan, te van inculcando y te van dejando esa semillita, ¿no? En ese momento en que tú llegues a ser papá, pues sepas qué hacer. Yo estoy orgulloso del padre que me tocó, aunque ya no esté conmigo. Inculcó en mí muchísimas bondades. De ser un hombre trabajador, respetuoso, amigable. Todo esto uno lo percibe y lo trata de compartir con sus hijos, en este caso con mis dos hijos, Fer y Ana Karen. Ellos son lo más valioso para mí, son dos personitas que vinieron a iluminar mi vida, que vinieron a
a darme esa fortaleza para salir adelante y hacer las cosas bien, ver la vida divertida, porque aunque llegara uno cansado del trabajo, llegar a tu casa y jugar con estos dos pequeños era increíble. Hay mucho que decir acerca de este día, el Día del Padre. Hay mucho que agradecer, principalmente a mi papá, por darme la vida, por enseñarme a ser una persona de bien, y por él estoy aquí. Gracias, papá, te amo donde quiera que estés. Mejor dicho, un te amo al cielo. Felicidades a todos los papás. Feliz Día del Padre. Estamos de vuelta con ustedes. Gracias a Fernando, que participó con este testimonio. Gracias por tu valentía y tu generosidad por dar este testimonio y compartir este testimonio a nuestro auditorio de Espacio Digital de la Arquidiócesis de Tijuana. Continuamos con la entrevista. Pues padre, ahorita usted comentaba muy bien sobre esa fraternidad que tiene el ser humano en acoger al otro, en la adopción, no solamente la paternidad biológica, sino la paternidad responsable de fraternidad que hay, ¿no? Entonces no vamos a dejar a alguien pues aislado o solo, ¿no? Entonces quiere decir que esa paternidad, atrás de eso hay una donación, pero es un amor que manifiesta ternura. Exacto. Esta ternura yo creo que tiene de fondo una experiencia profunda de fe, ¿no? Igual aunque, digamos, puede haber una persona que a lo mejor no conoce a Dios, ¿no? Y en su vida jamás oye hablar de Él, pero ha sido forjado a través de la experiencia que le ha moldeado el carácter de tal manera que ha entendido que lo más próximo al amor es el otro, ¿no? Es decir, la proximidad con el que sufre, con el que llora, ¿no? Por ejemplo, hay un autor de la modernidad que se llama Albert Camus, que obviamente él tenía como experiencia de que Dios no hizo nada, por ejemplo, en el holocausto, ¿no? Digamos, tanto dolor, ¿no? Tanta muerte, sí, ¿no? Entonces dice, bueno, Dios está en su trono de gloria y nosotros estamos aquí. Entonces, él encuentra en la experiencia de la humanidad, es decir, en el sufrimiento de los niños, una especie como de revolución del pensamiento, porque ahora todo su ser se volca sobre aquellos que sufren, ¿no? Sobre todo los más pequeños, ¿no? Que aunque no crea absolutamente en Dios, ejerce una paternidad sobre aquellos que sufren. Entonces, el sufrimiento de los niños le cuestionaba, ¿cómo es posible que los niños sufran, no? Entonces, en ese pensamiento, digamos, que él atiende, se da cuenta que, bien, si aunque Dios no me mueve a hacer esto, me mueve la compasión, la empatía por aquel que sufre, ¿no? Entonces, en ese sentido, amar profundamente conmueve el corazón, pero cuando llegamos a ese amor a una dimensión más profunda desde Dios, entonces el amor se vuelve más puro, más excelso. ¿Por qué? Porque ahora en el otro vemos el rostro de Cristo que sufre, ¿no? Entonces, en el pequeño eso es lo que nos conmueve. Y esto lo quiero llevar porque, por ejemplo, cuando hablamos de problemas del aborto, el que se está gestando es el más indefenso del mundo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué nos queda como sociedad? Ejercer una paternidad, cuidar la inocencia, la impotencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ternura surge de un corazón que tiene compasión. Claro. Y esa compasión es lo que le va a dar la seguridad a ese niño. Exacto. Ese amor que se genera, ¿verdad? O sea que sobre esto, esa compasión que sale, se olvida de su egoísmo, ¿no? Es decir, es tan generoso esa generosidad que descubre para darse. Esto es importante porque hay quienes dicen yo, y nada más yo. Sí. Sí, el yo obviamente es importante, ¿no? Porque es donde descubrimos la dimensión individual, ¿no? Sí. Soy consciente de que soy un ser distinto a los demás y ahí está la riqueza, como los libros, ¿verdad? Sí. Un libro es único, no se parece a ningún otro más. Entonces, eso es importante. Entonces, reconoces que eres un ser individual. Ahí está la riqueza que nos comparte. Ese yo llega al máximo de expresión del amor cuando descubre que hay un tú. Okay. Que ahí está el otro. Entonces, el yo se reconoce capaz de amar con un tú, y entonces formamos una comunidad que se llama nosotros. El problema es que ese yo se vuelve exclusivo.
¿verdad? Y ahí es donde el amor no triunfa, porque entonces el egoísmo es lo que va ocasionando dolor. Y en ese sentido no se puede ejercer una paternidad cuando una persona es extremadamente egoísta. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que va pasando? Que en vez de ver al otro como alguien capaz de amar, lo vemos como un enemigo, o como un opositor, o como un instrumento de mis propios deseos, ¿verdad? Entonces cosifico a los demás y no les otorgo el estatuto de persona, y por lo tanto la compasión no surge como una necesidad de amar, sino como una necesidad que yo tengo para satisfacerme a mí mismo, que es el famoso narcisismo, ¿no? El narciso solamente se ama a sí mismo, no es capaz de amar al otro. Entonces ahí es donde está el paso de la realidad personal, pero que llega a su madurez cuando llega a entender que es amado para amar a los demás. Claro, y si no se da ese paso, pues mira cómo afecta a los hijos. Exacto. En la exacto. soledad, Ujú. tristeza, ¿no? De ellos, porque no sentir esa protección del padre, ¿no? Esa generosidad, ese paso que le falta dar, ¿no? O porque hay un yo muy herido, También. muy lastimado, entonces ahí no es que no quiera, es que se siente incapaz, ¿verdad? O la otra es el miedo a amar, ¿verdad? El miedo a sentirse, porque el amor nos hace vulnerables. Sí. Al yo amar a otro me estoy haciendo yo vulnerable y estoy mostrando, digamos que mi desnudez como persona, y pero no te la quiero entregar porque estoy entregando lo que soy. Y si no te gusta. Y si no te gusta, entonces Sí. o lo puedes dar contra mí. Sí. Es lo que dice el padre Ajá. John Powell, ¿verdad? En el libro de ¿Por qué me da miedo decir quién soy? Sí, ándale, Ajá. sí. O sea, dice, Ajá. es que es lo único que tengo. Sí. Si te lo entrego así inmediatamente, Ajá. pues digo, no puedo porque me da miedo que me vayas a hacer daño. Claro, pero desde el momento que tomas una decisión de formar una familia, pues sabes dónde estás. Exacto. Sabes quién es tu esposa, sabes quiénes son tus hijos y que no puedes estarte limitando, ¿no? Claro. Sí, tienes que trabajar en ti para ese yo herido, sanarlo, Exacto. pero vas a sanarlo para el bien de los demás y para poderte donar libremente, porque en esa donación pues se va a hacer la fortaleza de un hijo y de la esposa también, Sí. porque debe de sentirse segura y amada también con esa donación. Y sobre lo de este descubrimiento que se va dando desde el momento en que dicen sí acepto, me caso contigo, pues ya hay algo de generosidad allí, porque ya se está entregando al otro. Sí, claro. Se está entregando al otro. Que posteriormente vengan las heridas o los limitantes, bueno, pues habría que revisarlo y ser consciente de qué me impide a mí crecer en esta comunidad de esposos, ¿no? Por lo tanto, debemos revisar esas cualidades amorosas que el padre debe de desarrollar para lograr pues la salud mental de la familia, principalmente de los hijos. O sea, ¿cuáles serían esas cualidades, padre? Pues una de las, yo creo que fundamentales es que cuando te vas a casar, yo creo que esto le deben de decir en las pláticas matrimoniales, ¿no? Es la capacidad potencial de ejercer la paternidad en todos los sentidos, ¿no? O sea, cuando a veces se puede exclusivizar lo que quiero comentar ahorita, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dice, es que fue infiel. ¿A quién? A mi mujer. No, mi hijo, le fuiste infiel a todo un proyecto de vida. O sea, no reduzcas la infidelidad a un acto. Entonces, la paternidad es la conciencia plena de que vas a fundar una familia, pero que no es solamente para el momento presente, o sea, es un proyecto de vida. Es un proyecto, o sea, es un proyecto que se va forjando desde abajo. Entonces, no solamente la ternura, pues la ternura se puede entender como una persona que no se quiere meter en problemas y el amante le hago al niño así nomás para que esté bien, no, ¿verdad? Sí. La ternura se reviste de compasión, se reviste de verdad. Por eso el Papa Emérito Benedicto decía caritas in veritate, es decir, la caridad en la verdad, porque la verdad sin caridad se vuelve tiranía. Y el amor sin verdad obviamente es pura complacencia personal, ¿verdad? Entonces yo creo que la ternura se reviste también de la capacidad de aprender a decir sí y no con firmeza, pero la firmeza obedece a la caridad, al amor que sientes por aquello que está en tus manos, que quieres tutelar, ¿verdad? Aunque a veces no le guste, como al niño que le das un jarabe, ¿verdad? No lo quiere, Sí, pero tú sabes que le va a hacer bien. claro. Entonces no te lo tomes, hijo, porque te va a hacer mal. No, ¿verdad? O sea, el papá tiene esa función de reforzar un valor, aunque Claro. no le guste. ¿Por qué? Porque el amor no es solamente lo que a mí me gusta. Estamos siempre viendo el bien del otro y ahí es donde viene precisamente la confusión de los problemas entre el padre y la madre, ¿no?
porque a veces están regateando sobreproteger al hijo. Sí. Entonces por eso el papá a veces queda mal, ¿verdad? Y siempre nos vamos con la mamá. ¿Y el papá dónde queda? Entonces, en nuestras sociedades mexicanas, latinoamericanas, obviamente tenemos ese sentimiento muy inclinado hacia la madre, pero el papá tiene un rol fundamental, ¿verdad? Así como la Sagrada Familia de Nazaret. O sea, Dios quiso que Jesús tuviera un papá. Claro. Y aunque San José, dice el Papa Francisco, es la figura callada, silenciosa, o sea, tiene un papel fundamental porque educa desde el silencio. Sí. Y qué importante es educar desde el silencio, porque son obras, Claro. son acciones, es testimonio, es modelaje, es una forma de ver un hecho y tú mismo trabajarlo, asimilarlo como hijo y decir, eso es lo correcto, sin entrar en discusión. Claro. Pero la realidad pues a veces nos rebasa, ¿no? Sí. Porque pues los papás en esa proyecto de educación y formación con los hijos muchas veces se atraviesan con eso que usted decía, con corazones de dulzones. Sí. Corazones donde dicen, no, pues me duele, ¿cómo lo voy a hacer igual como a mí me hicieron? Que me dieron de cintarazos. Exacto. Y, Lo opuesto, ¿no? Ajá, lo opuesto, entonces, y pues se achicopala. Sí. Se achicopala, y ¿dónde quedó esa educación? ¿Dónde Exacto. quedó esa disciplina? ¿Dónde quedó ese legado de orden y disciplina que debe de tener el papá? Claro. Sí, yo creo sinceramente, ¿verdad? Que no hay un manual para ser padre o para ser madre, ¿no? Eso ustedes yo creo que lo tienen bien claro, ¿no? Sí. Y nosotros como hijos tampoco decimos hay un manual para ser hijo, ¿no? No, o sea, realmente todas las familias son distintas. ¿Por qué? Porque es la riqueza de cada persona, ¿no? Pero sí es importante que, por ejemplo, en este caso el papá y la mamá, yo digo por ese sentido, estén unidos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en casa, yo tuve una mamá que nos educó, pero para irnos de casa, no para quedarnos. Okay. ¿Sí me explico? O sea, Sí, sí. es una imagen que puede decir, pero es que fue tu mamá, sí, pero ella nos educó porque sabía que algún día nos íbamos a ir de la casa. Entonces, prácticamente, cuando yo ya me fui de la casa, y no me corrieron, ¿verdad? Y yo era consciente de que yo no iba a regresar. Yo me sentía que ya no regreso, pero sentía que llevaba ya muchos valores, ¿no? Y se me viene a la mente la figura de lo que hacen las águilas con los polluelos, ¿no? Que las avientan y Sí. porque saben que tienen que, en un mundo que es difícil, a salir adelante. Entonces, ya estando yo fuera, me fui a vivir a Estados Unidos, estuve 7 años allá, yo empecé a vivir realmente todo lo que mamá me decía, ¿no? Entonces, yo me atendía solo. Entonces, cada vez que regresaba a casa, a su casa, yo estaba contento porque sentí que mis papás cumplieron con esa misión de educar a los hijos, ¿verdad? Entonces, mi mamá me decía, una frase así puede ser fuerte, me decía, yo quiero que te eduques bien, dice, para el día que te cases no seas un inútil, me decía mi mamá. Porque, ¿qué pasa? El esposo llega y se casa y no quiere hacer nada. O sea, no, o sea, es un trabajo de corresponsabilidad. Y me traían haciendo todo, planchar, lavar, o sea, todo. De tal manera que yo en el seminario no batallé. Qué bien. Entonces, ¿dónde se aprende esto? En la casa. En la casa. En la casa es el primer seminario. Sí. Intenso. Intensa formación, como la hayas vivido, 60 tarazos con la chancla, ¿verdad? Pero imagínense, antes no había psicólogos como ahora. Sí. Ajá. Y la chancla era el psicólogo, era el psiquiatra, ¿verdad? Y nos atendían, oye, y nos daban el cintarazo cuando era necesario. Y ahora dicen, no lo toques, ¿verdad? Porque le fue a hacer daño a un niño. Por favor, o sea, hay que ubicarnos en la realidad. Ciertamente podemos haber excedido, ¿no? Sí. Pero lo que sí es perenne son los reforzar valores, Sí. enseñar los valores en casa. Entonces el papá, en ese sentido, no puede desligarse de esto y dejarle todo a la madre, ¿verdad? Sí. ¿Sí me explico? Sí. Pero hay que ver también la realidad. O sea, nosotros nos vemos frente a lo real y lo ideal. Ajá. Y nunca dejar de soñar, el papá mismo lo dice, ¿verdad? Pero no perder el piso, Sí. ¿verdad? Entonces, en esa dimensión de ascender a lo que sea perfecto o lo ideal, tenemos que poner los pies en la tierra y entender quiénes son nuestros papás, ¿verdad? Sí. No juzgarles, no exigirles de más de lo que realmente uno quisiera, ¿verdad? Porque ahorita, como decía José, uno vive mucho en el deberías debiste de, porque fuiste mi padre. ¿Para qué me trajiste al mundo, no? Sí. Después empieza a reclamar, pero ya con la formación que uno ha tenido, dices, no, ese momento, o sea, ellos vivieron su tiempo, tuvieron sus dificultades, ¿verdad? Entonces, ya es donde vienen los procesos de reintegración familiar, ¿no? Ay, ese es el punto importante, padre. Ahorita lo menciona. Usted fue educado en valores. Hubo una ética moral muy fuerte.
no hubo esa violencia, pero al mismo tiempo le formaron el carácter. Sí. El carácter que lo ha sabido llevar y enfrentar todas las situaciones y resolver. O sea, no se necesita ese papá anacrónico, un papá que esté gritando y maltratando. No, se ocupa ese papá que en el silencio, en su palabra, que lleve ese valor, esa sabiduría, que el hijo se detenga a escuchar. Claro. Y que diga, esto Exacto. lo aplico en la vida. Exacto. ¿Verdad? Eso es lo que se necesita como un papá de carácter. Sí, fíjense, yo recuerdo mucho a mi papá, yo me siento más vinculado a mi papá, Sí. y él tiene una frase que lapidaria que se me quedó mucho, que él decía, hijo, sé como el buen trigo, que aunque el viento lo doblega, siempre se yergue majestuoso. Sí. Cuando me acerqué a un campo de trigo, yo veía como el aire Sí. pero al mismo tiempo, Sí. Volvía. y como el sol dorado llegaba a los granos y algo majestuoso. Entonces, ahí entiendes, ¿no? Cómo el padre lo traemos arraigado, pues. Porque algún día nos va a tocar ser padres, ¿verdad? Claro. Pues muy interesante, padre, sobre esta charla. Desgraciadamente, pues el tiempo se nos terminó. O sea, quisiéramos seguir hablando sobre este tema. Hemos dado algunas orientaciones que todavía requiere de más plática, de más profundidad. Pero miren, estas son algunas guías. Cualquier detalle nos pueden platicar, nos pueden por el mismo chat, cualquier duda nos pueden pues mandarnos esas preguntas y con todo gusto se las respondemos, ¿verdad, padre? Pues sí, ¿verdad? Cualquier cosa que podamos ayudar, ¿no? Realmente, yo que somos sacerdote, ¿no? Ciertamente, aunque no voy a, engendrar hijos, ¿no? Y a poco me siento como que no puedo hacerlo, pero uno va tomando decisiones porque en la familia se va forjando la paternidad también biológica, pero también la paternidad de un posible llamado sacerdotal. Entonces vean ustedes cómo el papá tiene un papel fundamental y también la madre, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que Dios habla en todas las familias, pero es muy importante aunar a la educación, ¿verdad? Pues una auténtica formación en valores, que lo necesitamos, ¿verdad? Sí. Y no dejar que porque pase el tiempo, pues no hay que reforzar, ¿verdad? Una y otra vez. Muchísimas No tener miedo. gracias, padre. No nos queda más que darles las gracias, padre, por esa disponibilidad que tuvo con nuestro programa. Y también gracias por la hospitalidad, porque pues ahora hasta café tomamos. Y Café gratis y recién molido, para que vean, o sea, cuando quieran venir, la segunda parte, café con pan, aunque sea con pan. Muchas Muchas gracias. gracias Es por un esa gusto generosidad, estar aquí con hospitalidad. usted. Sí. Pues para servirles, señor Rafaela, Muchas señor don gracias. Juan, don José, perdón, para servirles, esta es su casa. Muchas gracias. Antes de cerrar, padre, nos gustaría que nos diera la bendición Claro. a toda nuestra comunidad. Bueno, pues demos a la bendición, el Señor esté con ustedes. Y con Y su con su espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga, que tengan una Gracias, excelente Padre. noche. Igualmente. Gracias. Buen descanso. Buenas noches a todos y nos Buenas vemos el noches. próximo miércoles. Gracias. Saludos. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias.
Bendeciros, Señor, la mía también. Bendeciros, Señor, las familias, amén. Bendeciros, Señor, la mía también. Bendecid, oh Señor, La mía también. Padre bueno, por medio de tu Hijo, sumo y eterno sacerdote, te damos gracias por nuestros sacerdotes en México. Te rogamos que cuides de ellos, cuyas vidas se consumen diariamente en tu santo servicio. Protégelos ante los nuevos retos y desafíos de una nueva realidad. Atiende todas sus necesidades. Retorna a ti a aquellos que se han alejado de tu camino. Enciende de nuevo el deseo de santidad, especialmente en aquellos que han caído en la tibieza de su vocación. Impulsados por el Espíritu Santo, nos guíen con corazón de pastores como testigos mensajeros de esperanza ante un nuevo comienzo. Danos sacerdotes santos y bien formados según el corazón de Jesús. Que Santa María de Guadalupe los acompañe siempre. Amén.